Biografía de Antonio Gramsci. Antonio Gramsci nació el 22 de enero de 1891, Ales, Italia. Sus padres fueron Francisco Gramsci y Josefina Marcia. Cuando era pequeño sufrió una malformación de su columna vertebral debido a una caída. Sus estudios primarios los realizó a los 7 años, lo cual los culminó exitosamente. Debido a la escasa economía, Gramsci se dedicó a trabajar, creó el periódico L'Ordine Nouveau, ya que se adaptaron las fuerzas obreras y colaboró con el Consejo de Fábrica y con el Partido Socialista 1920-1921. En el 1922, Mussolini tenía bajo su dominio Italia, la cual Gramsci pasó a la clandestinidad debido a que en este año él viajó a Rusia, donde se conoció con una joven violinista llamada Yulina Shu, la cual contrajo matrimonio en el año 1923. En 1924 nació su primer hijo y en 1926 nació su segundo hijo, la cual en el mismo año fue detenido y acusado por actividad conspirativa, apología del delito, instigación a la guerra civil e incitación al odio de clase. En 1937, Gramsci muere a los 46 años de edad por causa de una hemorragia cerebral, la cual le causó la muerte y fue enterrado en el cementerio protestante. Se lo conoce principalmente por la elaboración de conceptos como hegemonía y bloque hegemónico, así como por el énfasis que puso en el estudio de los aspectos culturales de la sociedad, llamados superestructuras en la terminología de Marx. Estando en prisión, Gramsci escribió 30 libretas de historia y análisis conocidos como los libros de la cárcel, en el que incluye un reencuentro sobre la historia italiana, así como ideas sobre la teoría marxista, teoría educativa y teoría crítica. Con la muerte de Gramsci, estas libretas fueron entregadas a su cuñada Tatiana Strauss, y tras una serie de discusiones, estos fueron reducidos en 6 volúmenes con los títulos de Materialismo histórico y Filosofía de Benedetto Croce en el año de 1948, Intelectuales y organizaciones culturales en el año de 1948, Risorgimiento en el año de 1949, Notas sobre Maquiavelo, sobre la política y sobre el Estado moderno en el año de 1949, La literatura y la vida nacional en el año de 1950 y por último Presente y pasado en el año de 1951. Al analizar el problema del poder, Gramsci realizó una de las grandes innovaciones en la teoría y la filosofía política del siglo XX, más de 4 décadas antes de que Michel Foucault formulara su conocida y celebrada tesis, según la cual el poder no reside en el aparato de Estado, no es una cosa, sino que son relaciones. En este caso lo mencionaba Gramsci. Con menor reconocimiento académico, había llegado él a una conclusión análoga sobre lo que eran las relaciones de poder. El italiano retoma las reflexiones de Lenin sobre las condiciones de una situación revolucionaria. Redactó uno de los pasajes fundamentales en los cuadernos de la clase. En este caso, era el análisis de situación en las relaciones de fuerza. Allí fue donde Gramsci separa el marxismo, en este caso catastróficamente, según el cual las crisis económicas del capitalismo surgía como arte de mágica, prácticamente la revolución socialista. Mencionaba Gramsci que el capitalismo jamás se derrumba solo. Simplemente hay que derrocarlo. Decía que cómo puede intervenir el sujeto políticamente, pero la intervención política no se realiza en el aire, sino que a partir de determinadas relaciones de poder y de fuerzas, porque el poder no es solo una cosa, sino que son relaciones. La hegemonía para Gramsci era la manera de imponer poder, de imponer conceptos ideológicos a un grupo de determinadas personas. Las personas o los agentes políticos que usaban la hegemonía eran los intelectuales. ¿Cómo entendía Gramsci los intelectuales? Pues los entendía como esas personas que tenían ciertas características políticas. La hegemonía era usada por el Estado, ya que éste imponía ciertos conceptos ideológicos, leyes que permitían a la sociedad comprenderlas o hacerlas propias de ella. Esto le daba a ellos una autoconciencia.
La hegemonía en sí, como dice Gramsci, es aquella que permite imponer conceptos ideológicos de otras personas y no de ti propio. Gracias. El concepto de contrahegemonía da cuenta de los elementos para la construcción de una conciencia política autónoma en las diferentes clases y sectores populares. Gramsci decía que para combatir una hegemonía ya establecida había que crear una contrahegemonía que se dispute ese espacio con lo que ya estaba impuesto. Además decía que en los estados modernos el poder se representaba a través de un puño de hierro revestido de un guante de seda. El puño de hierro representaba al aparato represivo del Estado y el guante de seda representa la sociedad civil con el que se construía la hegemonía. Un ejemplo de contrahegemonía vendría a ser el feminismo, puesto que busca romper con el pensamiento hegemónico patriarcal y busca uno nuevo en el que se pueda lograr la igualdad de derechos y de género. La sociedad civil y el Estado. Para Gramsci, la sociedad civil es un concepto de hegemonía la cual existe dentro de la sociedad y es esta la cual le permite la legitimación de los poderes de una clase social sobre otra. Esto Gramsci se refería a una clase o un grupo el cual puede ejercer su dominio sobre un conjunto porque es capaz de no solo de imponer, sino de hacer aceptar como legítimo ese dominio sobre el conjunto de la sociedad. El Estado es considerado como una sociedad política, ya que el Estado viene a ser el conjunto de instituciones que establecen esas normas, pero el poder se apoya en las instituciones dadoras de sentido, que se refieren a las escuelas, las iglesias, los medios de comunicación, entre otros. Y esto no puede ser ejercido únicamente por medio de la violencia, y es por ende que se necesita que ese monopolio sea aceptado por la sociedad. Para entender la relación entre la base y la superestructura desde el punto de vista de Gramsci, primero partimos por las definiciones de Karl Marx. Karl Marx nos dice que la base es aquella economía, las relaciones de producción y los medios de producción, mientras que en la superestructura se encuentran lo que son las leyes, la cultura, la política, lo social, lo ideológico, etc. Marx nos dice que la base siempre va a determinar lo que es la superestructura. Y es aquí cuando entra Gramsci, refutando diciendo que no siempre tiene por qué ser así. Él se refiere ahí a que no siempre la base, es decir, una sociedad con un nivel de economía alta, no siempre va a tener un nivel de educación o de salud alto, un nivel de cultura alto. Aquí cuando entra el gran ejemplo de Cuba, un país que no tiene un nivel alto de economía, pero sin embargo se encuentra en el mundo como uno de los mejores en el nivel de salud y educación. Entonces concluimos así diciendo de que los principios ideológicos, filosóficos pueden llegar a cambiar la base. El sentido común es una filosofía espontánea impuesta por el entorno ambiental y ajustada a la asimilación acrítica de los despojos de un sinnúmero de culturas antecesoras. Se caracteriza principalmente por ser una concepción del mundo, dígase ingenuo, desarticulado, problemático, diseminado, adoctrinado y servidor. Por otro lado, el buen sentido, Gramsci lo distingue del sentido común como una concepción del mundo de forma espontánea. Al hablar de buen sentido se refiere a la presencia en el sentido común de compendios de humanización y nacionalidad, de elementos de un pensamiento crítico y verdaderamente contrahegemónico. Los intelectuales son los que tienen un trabajo intelectual. Los intelectuales son los que escriben, el que redacta, el que publica, el que edita, el docente, el escritor, el periodista. Es aquel que acumula consenso dentro de una sociedad. El intelectual también administra la historia y los valores de una sociedad.
Ya, les voy a hablar sobre el intelectual orgánico. El intelectual orgánico es aquel que está comprometido con la lucha obrera, es aquel que defiende a los trabajadores, que puede expresar y defender sus necesidades al proletariado, a organizarse, puesto que ellos no tienen sus propios intelectuales, porque obviamente formar intelectuales toma mucho tiempo y el bloque histórico no se los permite. Muchas gracias. Gran parte de las reflexiones marxistas sobre la lucha de clase ha girado en torno a la necesidad de asumir iniciativa política por parte de los trabajadores y de los pueblos. Pero ¿qué sucede cuando dicha iniciativa es tomada por nuestros enemigos o cuando los elementos de la hegemonía burguesa toman como cambio progresista dividir, neutralizar a los más intransigentes y radicales? Pues pese a esta problemática, Gramsci elaboró una categoría llamada la revolución pasiva. Esta categoría fue tomada de unos historiadores alemanes con el fin de Gramsci darle otro significado, es decir, una revolución de restauración o de transformación, en donde los más poderosos modifican justamente las relaciones de fuerza para neutralizar a sus enemigos de abajo. Y mediante esta revolución pasiva, la clase dominante o los segmentos de la clase dominante intentan meterse a los bolsillos de sus adversarios opositores políticos, despojándose de todo poder, peligro revolucionario. Gracias. Cuando hablamos de Antonio Gramsci, hacemos referencia a un teórico que no solo escribía, sino que vivía lo que escribía. Hablando de la guerra frontal o de movimientos, es la que no recomienda Gramsci, porque donde hay una esencia histórica de democracia, será muy difícil tomar el poder por esta vía. Pero lo que sí recomienda Gramsci es ir ocupando posiciones, ir ocupando trincheras, para de esta forma reabastecerse y fortalecerse para ir tomando la siguiente posición, la cual será la decisiva. Gracias. ¿Cómo aparece el término nacional popular en Gramsci? Este se encuentra en sus apuntes escritos desde la prisión como parte de esa reflexión que buscaba explicar el porqué del fascismo como forma perversa de apropiación de lo nacional. La expresión alude a Gramsci en dos dimensiones, que son las tradiciones culturales y la voluntad colectiva, donde ambas se desprenden de dos extremos que Gramsci rechaza, que es el cosmopolitismo y el nacionalismo. En verdad, el núcleo del concepto gramsciano se encuentra en el interior de una de las teorías más polémicas del socialismo, que son las relaciones de los intelectuales con el pueblo. ¿Por qué? Porque en Italia el término nacional tiene un significado muy restringido ideológicamente y en ningún caso coincide con el término popular, ¿ya? Es más bien que los ideales se encuentran alejados del pueblo, de la nación, y se encuentran ligados a una casta tradicional, la cual no ha sido derrotada hasta el son de hoy, con un movimiento político fuerte, nacional popular, desde abajo. Para mí una de las teorías más importantes es la hegemonía. ¿Por qué? Porque toma un poquito de lo que hablaba Marx sobre la lucha de clases, ¿no? Gramsci nos explica que las clases sociales dominantes son las que se encargan de establecer el orden dentro de las sociedades civiles, ¿no? Y esto lo hacen a través de la economía, de la política, y que también se encuentran dentro de la cultura, como la educación, como la religión, también los medios de comunicación. También nos habla algo muy importante sobre la filosofía de la praxis. ¿Qué es la filosofía de la praxis? Dice que el sujeto no puede separarse del objeto, ni tampoco el pensar del actuar. Lo que quiere decir que una de las máximas prácticas de la praxis es la revolución, ya que ahí entra la contrahegemonía, ¿no? Que es una crítica al por qué pensamos lo que pensamos. Y también hay una frase que dice: el mundo es como es, pero también puede ser de otra forma. Lo que quiere decir es que nosotros pensamos, pero muchas personas no entienden por qué piensan lo que piensan. Entonces es una crítica al razonamiento colectivo.
Antonio Gramsci nació en Cerdeña de Italia, una isla pequeña, el 22 de enero de 1891. Nació quizás en un contexto oportuno. Un filósofo teórico marxista, escribió sobre sociología y también era periodista. Su padre Francisco y Giuseppina vivían en una condición precaria y su padre trabajaba de forma clandestina. Aquellas dificultades, es evidente, le permitieron llevar a cabo sus estudios, pero de forma intermitente. A pesar de estar encerrado, era una mente brillante. Escribió teorías que hasta hoy son importantes. Poder y hegemonía por medio de la cultura, por falta de simetría, la sociedad civil y la política. Formas de dominación legítima. Gramsci propone una guerra de trincheras, ocupar posiciones, esa es la manera, no la guerra frontal, porque donde hay esencia histórica de democracia, el resultado puede ser fatal. No el sentido común, sí el buen sentido, conciencia de masas, términos con mucho contenido. Dirigentes sociales y catedráticos forman parte de los intelectuales orgánicos. Los tradicionales son esclavos del sistema. Las luchas sociales dicen que ese no es su problema. El mundo es como es, pero también puede ser de otra manera. Deja de normalizar y haz una crítica sincera. Quinto A de Sociología, primer grupo, ya.